Análisis jurídico del proceso penal contra el señor Álvaro Uribe Vélez. En este video se realizará un análisis jurídico y penal del proceso adelantado contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, uno de los casos más relevantes en la historia judicial reciente de nuestro país. Se explicarán los hechos principales, las partes involucradas, las pruebas que tiene el proceso, el desarrollo procesal y algunas posibles consecuencias jurídicas desde el derecho penal colombiano. El origen de este proceso se remonta a denuncias relacionadas con presunta manipulación de testigos. Inicialmente, el expresidente Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda Castro por supuesta manipulación de ex paramilitares para vincularlo con grupos armados ilegales. Sin embargo, luego de la investigación, la Corte Suprema de Justicia de Colombia concluyó que existían indicios de que algunas personas cercanas al señor Uribe habrían intentado influir en testigos para modificar declaraciones judiciales. Por estos hechos se investigaron principalmente delitos como 1. Fraude procesal, 2. Soborno en actuación penal y 3. La manipulación de testigos. En el año 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento domiciliaria contra el expresidente Uribe, algo que nunca antes había ocurrido. Posteriormente, el ex senador Uribe renunció al Senado y el proceso pasó a la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuáles eran las partes, pretensiones y pruebas en ese momento? Las partes del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe son la Fiscalía General de la Nación como el ente acusador, Álvaro Uribe Vélez como investigado y posterior acusado de los delitos que acabamos de nombrar, víctimas e intervinientes reconocidos dentro del proceso, en este caso Iván Cepeda, y la defensa técnica del expresidente Uribe, que la llevó los ya conocidos abogados. Las pretensiones de la Fiscalía buscaban demostrar la responsabilidad penal del acusado, en este caso de Álvaro Uribe, por presuntamente promover o permitir actuaciones destinadas a alterar testimonios judiciales. Las principales pruebas que fueron analizadas están las interceptaciones telefónicas, que no fueron directamente a Uribe, sino a ex paramilitares y a otras personas, pero que en el medio de esta interceptación se encontraron algunas comunicaciones entre estas personas y Álvaro Uribe. Las declaraciones de ex paramilitares y testigos, registros de visitas a centros penitenciarios por parte del abogado Diego Cadena, que era el abogado de Uribe, las conversaciones y documentos relacionados con abogados vinculados al caso. Uno de los principales debates jurídicos del proceso ha sido la legalidad y validez de algunas de estas pruebas recolectadas. En el desarrollo del proceso, ha pasado por diferentes etapas judiciales y ha generado un amplio debate político y también jurídico en Colombia. Entre los momentos más importantes encontramos primero la apertura de la investigación por la Corte Suprema de Justicia, posteriormente la imposición de medida de aseguramiento domiciliaria, la renuncia de Álvaro Uribe al Senado para que el caso pasara al proceso de la Fiscalía, el traslado de dicho proceso a la Fiscalía, las solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía y las decisiones judiciales que ordenaron continuar el proceso penal. Actualmente el caso continúa siendo objeto de análisis judicial y aún no existe una sentencia condenatoria definitiva, pues recordemos que en primera instancia había sido condenado, pero que posteriormente se levantó esa condena y está en este momento en revisión. Frente a las preguntas del trabajo, las preguntas jurídicas de este caso, ¿qué clase de penas podrían aplicarse para Álvaro Uribe Vélez? En caso de una eventual condena, podrían aplicarse penas privativas de la libertad, multas económicas e inhabilidades para ejercer funciones públicas. Todo dependería de la gravedad de la conducta, la participación de este señor y las circunstancias de agravación o atenuación. ¿Cuáles serían los mecanismos sustitutivos de la pena? Pues la legislación colombiana contempla mecanismos como prisión domiciliaria, suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional. Recordemos que el señor estuvo privado de la libertad, pero en prisión domiciliaria. Sin embargo, su aplicación, cualquiera de estos mecanismos, pues depende de factores como la pena impuesta, antecedentes y el comportamiento procesal. Contará con medidas de seguridad, pues las medidas de seguridad generalmente se aplican a personas inimputables por trastornos mentales u otras condiciones especiales, que no es el caso de Álvaro Uribe. En este caso no existen elementos públicos que indiquen inimputabilidad, por lo cual en principio no serían aplicables medidas de seguridad. ¿Podrá existir extinción de la sanción penal? Pues sí,
El Código Penal colombiano contempla mecanismos como la prescripción de la acción penal, la muerte del procesado, el indulto o amnistía en casos excepcionales. No obstante, la aplicación dependerá del estado procesal y de las decisiones judiciales correspondientes. Y finalmente, ¿cuál sería la responsabilidad civil derivada del delito que se le imputa al señor Álvaro Uribe? Si se demuestra la existencia de daños ocasionados por la conducta punible, podría surgir responsabilidad civil derivada del delito, incluyendo indemnización de perjuicios, reparación integral a las víctimas y el pago de daños materiales o morales a estas personas. En conclusión, el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez representa uno de los procesos penales más importantes y complejos de la historia reciente de Colombia. Más allá del debate político, este proceso lo que evidencia la importancia del debido proceso, la independencia judicial y la necesidad de que toda actuación penal se desarrolle bajo principios de legalidad, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales. Muchas gracias.